Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Transforma tu Vida. El tema que vamos a tratar el día de hoy, como sabéis, estamos haciendo la serie de heridas de la infancia y hoy nos toca la herida de las carencias afectivas o la falta de amor. Entonces, ya en las semanas anteriores hemos hablado sobre la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida del maltrato, y hoy vamos con las carencias afectivas o falta de amor, como queráis llamarlo. Esta herida, al igual que la mayoría de todas las otras heridas que hemos venido viendo hasta ahora, es una herida que aparece desde que nacemos. ¿Ya? Habíamos dicho, haciendo un pequeño resumen, que la herida del rechazo es la herida es quizás la única herida que se puede formar dentro del vientre materno, cuando desde el vientre somos rechazados. La herida de la falta de amor o carencias afectivas también va muy relacionada con la del rechazo y desde el momento en que nacemos se va sintiendo. ¿Ya? Entonces, sobre este tema vamos a hablar hoy día. Bueno, presentarme para quienes no me conozcáis. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach y terapeuta emocional especializada en alta sensibilidad y en heridas de la infancia. Y cada día lunes hago este programa, Transforma tu Vida, donde vamos trabajando diferentes temas relacionados en general siempre con lo que implica el trabajarnos en nuestro crecimiento personal, el desarrollo personal, el amor propio, la autoestima. Entonces, por eso vamos trabajando. Ahora estamos en la serie de las heridas de la infancia. Para quienes queráis seguirme, me podéis seguir en todas mis redes sociales como @PamelaJaraGómez. En mi canal YouTube podéis encontrar todos los directos que llevo haciendo en los últimos años. Están en la sección en directo y también en TikTok, Instagram y Facebook. Y también en Spotify están todos mis directos en formato de podcast. Así que, bueno. Arrancamos con el tema de hoy. La herida de las carencias afectivas, como decía, esta herida va muy relacionada con la herida del rechazo, por lo cual ya se puede ir de alguna manera sintiendo en el vientre, pero más sobre todo desde el momento en que nace el bebé. ¿Por qué? Porque al momento del nacer, si un bebé no recibe los abrazos, el afecto, el cariño y la atención, sobre todo de mamá en los primeros años, eso deja una huella tremendamente profunda y muy, muy dolorosa. ¿Por qué? Porque el feto humano, o sea, el bebé humano recién nacido, a diferencia de todos los otros animales de la naturaleza, de todos los otros mamíferos, es la única especie que si no tenemos los cuidados de otros humanos, nos morimos. ¿Ya? Hay muchísimos estudios que se han hecho donde se ha descubierto la cantidad de mortalidad infantil que se produce en los orfanatos, donde hay muchísimos niños y muy pocos cuidadores. ¿Ya? Cuando un niño durante unos cuantos días no recibe atenciones, no recibe un abrazo, no recibe un cariño, una voz que le hable y que lo coja, con el tiempo esos niños, los que no fallecen y logran sobrevivir, sobreviven con muchísimos daños neurológicos incluso y con serios problemas para el resto de la vida. ¿Ya? Entonces, por eso que el afecto, el amor que se debe entregar a un niño de pequeño puede ser la base fundamental de su vida. De la misma manera, un niño que no recibe todo ese afecto y todo ese cariño desde la infancia queda con una marca y con una herida muy, muy profunda que le va a afectar el resto de su vida. ¿Vale? Entonces, esta herida de las carencias afectivas también está relacionada con la herida de la traición. ¿Por qué? Porque aquellos en quienes el niño más confía y más va a confiar desde que nace son sus cuidadores, sus padres. Y si las personas que se supone que son las que la tienen que cuidar, que proteger, no le dan afecto, no le dan amor, eso se vive como una traición. ¿Ya?
Bueno, como ya sabéis, o quienes no sepáis, en este programa yo primero expongo la temática, después respondo algunas preguntas que me vayáis dejando en las distintas redes, y a continuación recomiendo un libro y leo un cuento. Y finalmente, después del cuento, doy algunos tips y algunas estrategias que nos pueden servir para ir trabajando estos temas. Ahí, un segundo que se activa el Siri. Ya. Entonces, para el niño, la madre y el padre, cuando es pequeño, van a ser como sus deidades, sus dioses, ¿ya? O sea, todo lo que un niño ve, escucha, recibe, percibe, y todo lo que experimenta en casa con sus padres va a ser la forma en que es la vida y en que es el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo crezco en un hogar donde nunca nadie da afecto, para mí esa va a ser la manera en que se relacionan los seres humanos. Entonces, cuando yo llegue adulta, voy a repetir lo que ya he aprendido y he conocido en casa. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros hemos normalizado, y cuando lo hemos normalizado es lo que vamos a seguir replicando y repitiendo, porque no tenemos por qué cuestionarlo. De alguna manera, esto se transforma en una creencia inconsciente, ¿ya? La creencia es el afecto no hay que irlo diciendo o expresando o mostrando, ¿ya? Ojo, estoy hablando de temas inconscientes, no es lo que uno vaya hablando explícitamente, ¿ya? Entonces, el amor, el cariño y el apego a los padres es fundamental, sobre todo a la madre hasta los 3 años de edad. ¿Por qué? Por lo que ya he explicado en otras ocasiones, que el bebé hasta más o menos los 2-3 años de edad tiene un vínculo con la madre como si fueran una unidad. Entonces, si yo hasta mis 3 años aproximadamente no tengo a mamá cerca y no puedo contar con ella, con sus abrazos, con su afecto, con su cariño, con su calor, es como que de alguna manera me estuvieran desmembrando, ¿ya? Los niños que han tenido carencia de mamá en la primera etapa de su infancia, en estos primeros 3 años, son niños que después les cuesta muchísimo relacionarse con otras personas, les cuesta muchísimo el contacto físico, porque aunque ellos quieran afecto, quieran amor, cuando los toquen o cuando los abracen, lo van a sentir extraño, ¿ya? Una de las formas incluso en que puede llegar a manifestarse esto es con problemas a la piel. ¿Por qué? Porque desarrollan como una especie de alergia a que me toquen, porque de pequeño nunca me tocaron, ¿ya? Por decirlo así en palabras muy, muy sencillas. Entonces, por eso que es tan importante el apego en la primera infancia. Ahora, hay otra cosa que también es importante tener en cuenta, es que el apego con papá, si bien es importante, no va a ser tan fundamental y tan determinante como lo es con mamá en estos primeros años de vida. El apego con papá empieza a ser más importante un poco después, ¿ya? Un poco después de los 3 años. Según se ha estudiado, la razón por la que los niños con la madre se viven como si fueran una sola unidad en los primeros 3 años tiene que ver con que las frecuencias del cerebro son tan bajas que son el equivalente a cuando estamos durmiendo, cuando estamos inconscientes. Entonces, todo lo que el niño va a ir sintiendo y va a ir manifestando van a ser las emociones de mamá. Cuando un bebé llora mucho cuando es pequeño, a quien hay que mirar es a mamá. Cuando un bebé tiene problemas para dormir durante la noche, a quien hay que mirar es qué le está pasando a mamá, ¿vale? Entonces, esto yo lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Es sumamente importante la relación mamá-bebé en los primeros años de vida, ¿ya? Y la relación con papá para el bebé va a ser fundamental, pero a través de la madre. O sea, si mamá está bien con papá, el bebé va a tener una muy buena relación y muy buena aceptación al contacto de papá. Si mamá no está bien con papá, cada vez que papá se acerque o le hable al bebé, el bebé va a reaccionar mal, ¿vale?
A ver, siempre puede haber alguna excepción, no todo lo que yo digo, o sea, todo lo que yo digo tiene, ya hablo en términos genéricos, pero siempre pueden haber casos más o casos menos. Lo aclaro porque en muchas ocasiones me ponen comentarios o mensajes de, ya, pero a mí no me pasó eso. Evidentemente, no estoy diciendo que sea el 100% de los casos, por si acaso hago la aclaración. ¿Cuáles van a ser sentimientos y emociones más característicos de las personas con heridas de falta de amor o de carencia afectiva? Por ejemplo, el sentir que no valen, ¿ya? Que no merecen, que no se merecen ser amados, que no se merecen ser queridos, que no se merecen ser tomados en cuenta, que no merecen ser vistos, la sensación de no importarle a nadie, ¿ya? A nadie le importo. Estas personas generalmente cuando llegan a adultos y tienen una pareja, se casan, por ejemplo, van a vivir sintiéndose que su marido o su pareja no les da toda la atención o no lo suficientemente cariñoso o pasa simplemente de él o de ella, ¿vale? Otro de los sentimientos es el sentimiento de inferioridad. De sentirse menos que el resto. Claro, si yo siento que no valgo y que no merezco, difícilmente me voy a sentir siquiera que esté en condiciones iguales que los demás. Siempre me voy a sentir como inferior. O sea, los demás van a tener la razón, los demás van a tener más derecho que yo a cualquier cosa. También muchas veces suelen sentirse culpables. Se sienten culpables por todo, incluso por cosas que no han hecho, ¿ya? Y esto muchas veces tiene relación con esto de, otra de lo que sucede cuando somos niños, es que si mamá o papá se enfadan, si mamá o papá no me toman en cuenta, si mamá o papá no me prestan atención, para el niño eso se vive como que es por algo que yo he hecho o no he hecho. Porque vuelvo a decir, para los niños, hasta antes de entrar en la adolescencia, mamá y papá son el universo. Entonces, todo lo que mamá y papá hacen o las reacciones que tienen, el niño lo vive como que tuviera que ver con él. ¿Por qué? Porque si os fijáis, de pequeños, cuando los niños hacen una gracia, todos los adultos sonríen, se acercan, se alegran y aplauden o hacen cosas así. Cuando el niño hace algo, perdón, que es considerado como algo malo o negativo, mamá o papá se enfadan, ponen malas caras y se alejan. Cuando el niño va creciendo, entonces cada vez que vea que hay un cambio en la actitud o en la cara o en los gestos de mamá o de papá, automáticamente asume que es por algo que él ha hecho o ha dicho, pero muchas veces después resulta que mamá y papá han puesto mala cara porque estaban entre ellos con un conflicto, pero el niño eso no lo sabe, ¿ya? Y aunque lo sepa, aunque haya visto el conflicto, muchas veces va a pensar que él o ella es la causa del conflicto, ¿ya? Esto no es porque los niños sean egocéntricos y se crean o se sientan el centro del mundo, es que para ellos el centro del mundo son los padres. Entonces no pueden concebir que a los padres les pase algo distinto que no tenga que ver con él o con ella, ¿ya? Espero que se esté entendiendo lo que estoy explicando. Que se me seca la garganta. Otras características clásicas de las personas con esta herida: la dependencia emocional. Dependencia emocional ya no solamente de la pareja, muchas veces de los mismos padres que no le han dado el cariño. Se generan esas dependencias donde el hijo o la hija sigue como enganchado a mamá o a papá, y aunque mamá siempre la ha despreciado o la ha rechazado o no la ha querido, ella sigue ahí y la sigue atendiendo, y es la única que la cuida hasta el final, cuando todos los hermanos se han ido a hacer sus vidas, pero ella está ahí como al pie del cañón, ¿no? Esto suele suceder cuando hay estas carencias afectivas, que los hijos se quedan hasta el último momento inconscientemente esperando recibir aquello que nunca recibieron, ¿ya? La tendencia a manifestar estados ansiosos y depresivos también es muy característico de las personas con carencias afectivas. También los sentimientos de celos, ¿ya? Si yo nunca he sido querida y he visto, por ejemplo, que mis padres abrazaban a mis hermanos o querían más a otras personas y a mí no me daban esas muestras de cariño, yo crezco desarrollando estos celos, pero como
es el grito del dolor y de la desesperación de yo también quiero eso. Otros comportamientos y actitudes habituales van a ser, por ejemplo, que siempre van a estar ayudando y atendiendo a otros. ¿Por qué? Porque van a estar siempre buscando el afecto que no han recibido. Van a tener muchas dificultades para tomar decisiones, porque una de las cosas que le da más seguridad a un niño es cuando se ha sabido amado y sostenido. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído hace años atrás, cuando yo fui madre, que contrario a lo que a muchas teorías que dicen que a los niños cuando son bebés, si se ponen a llorar, hay que dejarlos que lloren, que ya se les pasará. Eso antes no se sabía, pero ahora es que se ha estudiado mucho más el cerebro de los bebés, con todos estos estudios de neurociencias que se hacen, se ha visto que lo que se va generando es, o sea, aparte del estrés, de cómo le suben los niveles de cortisol, se va generando como una permeabilidad, o sea, se van volviendo resistentes a ese cortisol y a esa frustración. Entonces, cuando los niños son pequeños, cuanto más tiempo lo puedas llevar en brazos, sobre todo las madres, cuanto más tiempo lo puedan tener en brazos, es mejor. El tiempo va a ser corto, no va a ser más de un año, si es que 2, porque después ya van, cuando ya empiezan a caminar y eso, los niños quieren andar más corriendo y jugando. Pero el primer año de vida, sobre todo, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos apoyamos a nuestro hijo en el pecho, el hijo siente los latidos del corazón de mamá. Y no nos olvidemos que el bebé ha estado más o menos 9 meses en nuestro vientre. Y todo lo que escuchó durante esos 9 meses fue el latido del corazón de mamá. Cuando yo he tenido a mi hijo durante todo ese tiempo, o la mayor parte del tiempo, cerca mío, él crece con mucha más seguridad y mucha más estabilidad emocional por el solo hecho de saberse que sigue teniendo ese apoyo, ese afecto, esa contención. Entonces es sumamente importante esto para quienes tengáis hijos pequeños. Terminando ya con otros comportamientos y actitudes que tienen las personas con carencias afectivas, es que no se atreven a terminar relaciones de pareja o a renunciar a un trabajo o a reclamar por algún derecho o algo que ha sido injusto con ellos. ¿Y por qué no se atreven? Porque siempre está la sombra del miedo que si yo llego a hacer algo que pueda significar que el otro se enfade, que el otro se enoje y me va a dejar, me voy a quedar sola y nuevamente me voy a quedar sin cualquier migaja de amor o de atención que necesite, ¿vale? Entonces, esta herida es una herida que muchas veces no es tan visible como la del abandono o la del rechazo, pero deja huellas muy, muy, muy profundas. Entonces, como he dicho antes, con todas las heridas de infancia, es sumamente importante poder trabajarlas y poder sanar para poder mejorar y sanar nuestras relaciones, porque esto afecta en todas nuestras relaciones, ¿vale? Entonces, a ver, ahora voy a leer algunos de los comentarios que tengamos por aquí. Voy a mirar primero en YouTube y en Facebook. Dice de Pamela, ¿puede esta herida, dice, hola Pamela, ¿puede esta herida hacerme sentir un vacío muy grande en todo aspecto de mi vida? Sí, efectivamente. Cuando yo he tenido esa carencia de amor en la infancia, voy a vivir toda mi vida con una sensación y un sentimiento como de soledad, también de abandono, porque no deja de ser un abandono emocional. La sensación de vacío es muy frecuente también en las personas con carencias afectivas. Después, por eso es tan marcada la falta de amor de algunas personas. Sí, mi madre se quedó huérfana de niña y así actúa. Efectivamente, cuando una madre no ha recibido ella amor y no ha recibido cariño, la gran mayoría de las veces a ella le va a costar mucho darlo también. Hay algunas madres que son capaces de transformar eso y de salir de este bucle de faltas de cariños y le dan mucho cariño a sus hijos, pero generalmente una madre que no ha recibido cariño de la suya tiende a dar en exceso y eso tampoco es bueno. ¿Vale? Aquí hay que regular siempre todos los excesos, porque ningún exceso es bueno.
Dice, ¿cuánto cuesta crecer con esas heridas y preguntas sin respuestas? Sí, es bastante doloroso. Desde Chile. Sí, se me han diagnosticado alexitimia. Soy la 21 de 22 hermanos. Ostras, antes de mí y después de mí hubo aborto. Mi madre no me pudo cuidar esos 2 primeros años. Pues tienes toda la lexitimia que tiene que ver con esta, de alguna manera, como manifestación de la insensibilidad emocional, ¿ya? Es como que yo no sintiera emociones, no manifestara emociones. Las emociones siempre están, siempre sentimos. Lo que pasa es que lo que ocurre es que se bloquea el cerebro cuando desde tan pequeña no has recibido atenciones, no has recibido ningún tipo de cariños o de apego. Lo que hace es como bloquear y blindarte para no sufrir y no padecer por las faltas de contacto. Por eso que después parece que nada te importara o nada te afectara. Pero yo, claro, además si eres la 21 de 22 hermanos con abortos antes y después, para esas alturas también hay otros temas que se pueden observar desde otra perspectiva. ¿Ya? Esto yo lo trabajo en las sesiones de terapia individual que hago, con la mirada también del transgeneracional, de la mirada del estudio de nuestro árbol. Ahí hay muchísima información en todo caso. Dice que esto lo han heredado mis hijos. Claro, lo que pasa es que los hijos, más que heredar una condición propiamente tal, lo que heredan es el programa inconsciente, ¿ya? Y eso es algo que es interesante de tenerlo en cuenta. Voy a leer lo que está aquí en Instagram. Dice, ¿esta herida se puede sanar o solo se puede trabajar y hay que aprender a llevar este abandono? A ver, todas las heridas se pueden sanar. ¿Qué significa sanar una herida? En el fondo, lo que nosotros hacemos cuando sanamos una herida es que transformamos una información en otra información diferente, ¿ya? Yo le llamo a esto el cambio de historia. Yo lo que no puedo cambiar son los sucesos como han ocurrido, pero sí puedo cambiar los subtítulos de la película. A ver si se entiende la metáfora que estoy haciendo. Sí, sí se puede sanar, sí se puede trabajar y se puede llegar a vivir mucho mejor después, ¿ya? Eso de todas maneras. Que eso es justamente el trabajo que yo hago en las sesiones de terapia individual. Por eso yo siempre recomiendo, cuando una persona tiene heridas de infancia, siempre recomiendo que busquen ayuda terapéutica, pero tener un poco el cuidado de buscar ayuda terapéutica con terapeutas que tengan mucha experiencia trabajando en heridas de infancia, porque no todos los terapeutas se especializan en heridas de infancia y no todos los terapeutas van a tener todas las herramientas o quizás la experiencia para poder abordarlo o guiarlo de una manera que te pueda servir, ¿ya? Dice, el bebé puede sentir rechazo de su papá, aunque ahora 17 años después mi hijo está más del lado de su padre y no es que yo quiera lo contrario, pero a veces me duele. A ver, los bebés pueden sentir el rechazo de papá desde el vientre también, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que todas las emociones y todos los sentimientos son al final una energía, ¿ya? Si mamá está embarazada y en el embarazo se discute con papá y papá le dice, y a mí no me interesa ese niño que estás esperando, yo no quería un hijo ahora o tal, la madre eso lo procesa con mucho dolor, con mucho sufrimiento y eso el bebé lo recibe. Además de que va a recibir todas las ondas y toda la energía que está traspasando a través del vientre materno. Esto hay incluso algunos vídeos que podéis ver de Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, que él estudió cómo una mujer estando embarazada, cuando escuchaba a mamá y papá discutir, cómo el bebé se tensaba dentro del vientre materno y cuando el bebé nace, cada vez que escucha a papá hablar fuerte o con ciertos tonos de voz, el bebé se pone a llorar, ¿ya? O sea, ya desde el vientre los niños sí que reciben y perciben lo que sucede con papá. Y ahí preguntan de nuevo si esta herida se puede sanar. Sí, todas las heridas de infancia se pueden sanar. Eso es importante de tenerlo presente, ¿vale? Voy a mirar alguna otra pregunta que haya por aquí.
Mi madre me dejó de 1 año con mi abuela y la vi 20 años después y es muy fría, nunca me busca ni me llama. Glenda, esto es muy probable que para que tu madre haya hecho eso, ella también haya vivido algún tipo de abandono emocional por parte de tu abuela, ¿ya? En estos casos, yo siempre digo, no podemos juzgar jamás a nada ni a nadie. No se puede juzgar a las madres, porque para que las madres hagan lo que hacen, ellas tienen su historia también detrás. No digo que sea una justificación, pero también es importante entenderlo. Y entenderlo es importante simplemente para que nosotros vivamos un poco más en paz y para que no estemos sufriendo y sintiéndonos como que fuera culpa nuestra o que por algo que yo tengo mal, mi madre ha hecho o ha dejado de hacer aquello, ¿vale? Yo os recomiendo en mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez, en la sección en directo, hay dos vídeos que yo he hecho en relación a las madres, ¿ya? Uno es la culpa es de mi madre, que obviamente, entre comillas, la culpa es de mi madre es una frase que muchas personas dicen, pero que en realidad yo lo que hago es desmitificar aquello, ¿ya? Lo aclaro. Y el otro, creo que se llama Sanando la relación con mamá, ¿ya? Yo te recomiendo que las mires y que puede ayudar también a entender muchas de las cosas que les sucede a las madres, ¿vale? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Mientras tanto, podéis compartir, podéis dar like, podéis suscribiros y seguirme en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Y os voy a leer un cuento. Os voy a recomendar un libro. Ya en todas estas semanas vengo diciendo que para quienes os interese poder identificar mejor vuestras heridas de infancia, yo tengo un ebook en mi página web que es gratis, es de descarga gratuita, que se llama Las 5 heridas emocionales de la infancia. Lo podéis descargar y en este libro, en este ebook, están cada una de estas heridas que estamos haciendo y están como descritas diferentes características y cómo identificar cuál tenemos, ¿vale? Y el otro libro que os recomiendo, para quienes queráis indagar más y estudiar más acerca de esto, es un libro que se llama Recuperar el niño interior, ¿ya? En este libro participan una serie de autores, empezando por Carl Gustav Jung, que es uno de los autores que a mí más me gusta. Yo me considero muy junguiana, para quienes entiendan un poco de lo que significa la línea de Jung. Y está muy bueno, tiene una serie de miradas y perspectivas de las distintas formas de ver y de entender y de trabajar el niño interior, ¿ya? Porque al final todas las heridas de infancia tienen que ver con el niño interior. Bueno, y os voy a leer un cuento cortito de este libro que muchos sabéis ya, Cuentos con Espíritu, de Rosario Gómez. Y entonces el libro se llama Cuando la raíz es el amor. Cerca de un arroyo de aguas cristalinas había un pequeño bosque. Los árboles eran muy variados. Todos gastaban las energías en ser más altos y grandes, con muchas flores y perfumes, pero quedaban débiles y tenían poca fuerza para echar raíces. En cambio, un laurel dijo: yo voy a invertir mi savia en tener una buena raíz. Así creceré y podré dar mis hojas a todos los que me necesiten. Los otros árboles estaban muy orgullosos de ser bellos. En ningún lado había tantos colores y perfumes, y no dejaban de admirarse y de hablar de los encantos de unos y otros, y así todo el tiempo mirándose y riéndose de los demás. El laurel sufría a cada instante esas burlas. Se reían de él, señoreando sus flores y perfumes, meneando el abundante follaje. Laurel, le decían, ¿para qué quieres tanta raíz? Mira, a todos nosotros nos alaban porque tenemos poca raíz y mucha belleza. Deja de pensar en los demás, preocúpate solo de ti. Pero el laurel estaba convencido de lo contrario. Deseaba amar a los demás y por eso tenía raíces fuertes. Un buen día se desató una terrible tormenta y sacudió, sopló y resopló sobre el bosque. Los árboles más grandes, que tenían un ramaje inmenso, se vieron tan fuertemente golpeados que por más que gritaban,
no pudieron evitar que el viento los derribara. En cambio, el pequeño laurel, como tenía pocas ramas y mucha raíz, apenas sí perdió unas cuantas hojas. Entonces todos comprendieron que lo que nos mantiene firmes en los momentos difíciles no son las apariencias, sino lo que está oculto en las raíces, dentro de tu corazón, allí en tu alma, y eso es el amor. La moraleja de este cuento dice: no tenemos que ir por la vida fijándonos tanto en las apariencias, lo importante está dentro de los seres, la calidad va por dentro. ¿Cuántas veces juzgamos a los demás por su apariencia física o por otras características superficiales de la vida, como por el automóvil que tienen o por el lugar donde viven, y no lo medimos por su fuerza interior, por la fortaleza ante los obstáculos, por su capacidad de vivir desde el corazón? Bueno, os dejo ahí el cuento como reflexión. Pero un poco para cerrar y conectando con lo que quiere decir este cuento, nosotros podemos no haber recibido a lo mejor amor o cariño en la infancia, pero el amor es un sentimiento y es una emoción que anida en el corazón de todos los seres humanos. Nosotros, si no lo hemos recibido de otros, podemos aprender a desarrollarlo y a manifestarlo. Lo único y lo más importante es que no os quedéis entrampados en el resentimiento y en el sufrimiento de a mí nadie me quiso, a mí nadie me dio o me demostró, sino que si ya sabéis y lo habéis visto y podéis ver o sentir a veces esa sensación de ternura, de empatía, de gozo, de disfrutar de otro o de otros, podéis a partir de ahí ir trabajando en lo que es el amor y fortalecer el amor. Cuanto más amor nosotros aprendemos a desarrollar y a compartir, más nos vamos a ir llenando nosotros de amor, ¿vale? Entonces yo os invito a no quedaros enganchados en lo que pasó, porque si yo muchas veces digo, si a mí me tocó vivir una experiencia con unos padres fríos, que no me dieron afecto, que no me dieron cariño, es porque de alguna forma mi alma venía preparada para esta experiencia en esta vida. Y ese camino que me ha tocado vivir es porque muy probablemente yo vengo con la fortaleza interior para superarlo, porque si no, no habría llegado a la edad adulta, ¿vale? Entonces os invito a volver a miraros al espejo y decir, pues aquí estoy yo ahora para yo darme lo que otros no me pudieron dar en otro momento. Y bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy y nos vemos la próxima semana con la última de las heridas emocionales, que es la herida de la humillación, ¿vale? Como ya sabéis, todas las otras directos con las heridas anteriores están en mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez, en la sección en directo. Podéis suscribiros a mi canal, os va a llegar una notificación cada vez que yo haga un directo, y me podéis seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las redes, y en Spotify como Pamela Jara Gómez también. Así que muchas gracias a todas y todos y nos vemos la próxima semana. Adiós.